Volvemos a esto, no se habla, el 88.7 Radio de la Azotea. Y bueno, como todos los jueves, tenemos el rinconcito cultural con Lucía Martín, que se pone contenta porque le digo cultural. No sé por qué. ¿Cómo le va, Lucía? Hola, ¿cómo estás, Rubén? Hola, un beso a todos. Urbani, querido Julio. ¿Cómo andan? Sí, me causa gracia lo del culturoso, pero la verdad que me gusta más columna cultural. Bueno, vio que voy aprendiendo. Somos peronistas, pero no tan bestias. Estamos pensando. Ya no va a entrar en la cabeza esas cosas. No, grandes, mis compañeros peronistas son lo mejor. Ayer hablaba con una amiga muy peronista y tuvimos una larga y hermosa charla a raíz de, bueno, de mi especial situación, porque no soy una radical devenida, yo diría, en kirchnerista. Entonces, los rituales peronistas recién los estoy pudiendo asumir, porque hablábamos del Día de la Lealtad, y por supuesto que aunque a mí no me signifique lo que a ustedes, yo voy a estar prendida a la virtualidad a la que nos han invitado a full, porque tenemos que contrarrestar un poco la furia de esta oposición irresponsable. Pero bueno, charlábamos todo esto con mi querida amiga, que somos amigas de la vida, ella muy peronista de toda la vida y yo una radical tranquila hasta que hace 4 años me intranquilicé. Bueno, como decía el general, todos somos peronistas. Hay algunos que no lo sabían todavía. Hay comunistas, hay conservadores, hay socialistas, hay radicales. Claro. Y peronistas, le preguntan, periodistas somos todos. Claro. Así sí, pues. Yo creo que en algún lado, bueno, sí, además sin duda en el frente son mayoría, claramente. Pero bueno, uno se siente muy bien recibido. Yo me he sentido muy bien recibida por todos los compañeros y compañeras. Una cosita sola, Lucía, sí. Para que tu ego radical se sienta mejor. Vos habrás escuchado muchas veces que una de las banderas del peronismo, ¿qué era? Una patria libre, justa y soberana, ¿sí? Así es. Así es. Bueno. Yo en un momento era... ¿Cómo? Las tres banderas. Las tres banderas. Bueno. Yo soy amigo de Ernesto Jauretche, el sobrino de Ernesto Jauretche, ¿no? De Arturo. De Arturo, claro. Perdón. Y Ernesto un día charlando con él, en esas noches que teníamos de revolución y cambiar el mundo, me dijo, ¿vos sabés que las tres banderas del peronismo no son del peronismo? Son del radicalismo. Le digo, vos me estás jodiendo. Me dijo, eso lo subieron desde Forja. Claro. Que era realmente un nido de radicales ese. Claro. Claro. Sí. Mirá vos, no sabía tampoco. Me mostró documentación. Estábamos en la casa y él me mostró una documentación. Me dijo, mirá, acá lo tenés. Y dice, ¿qué hizo el viejo? Muy bicho, como era, se la choreó, las tres banderas. Así que, quédate tranquila, tu costadito radical está salvado, Lucía. Es que yo creo lo que dije, creo que en el primer programa, los grandes movimientos o los grandes partidos, el peronismo y el radicalismo, tienen un sector, llamémosle de centro, de izquierda, y tienen un sector de derecha. Lamentablemente, en algún momento la derecha peronista nos aniquiló con la AAA, por ejemplo, y en algún momento, como está ocurriendo ahora, la derecha radical está enquistada en el poder. Pero hay sectores que debieron unirse siempre, porque es la oligarquía la que nos quiere hacer creer que los enemigos somos nosotros. Y bueno, contanos, si en esta semana de octubre tan cara para todos nosotros, como es el 17, ¿qué nos trajiste? A ver.
Mirá, por supuesto traje algo vinculado al 17 de octubre porque es una fecha indudablemente emblemática, pero también quise hacer un paneo un poquito de la semana porque en materia de fechas especiales hay varios acontecimientos que no son tan fuertes o tan relevantes o tan emblemáticos como el 17, pero que son importantísimos. Por ejemplo, hace 3 días, ni más ni menos, el 12 de octubre, no nos olvidemos que un 12 de octubre arribó el señor, por decirle de alguna manera, Cristóbal Colón a la isla de Guanaani en las Bahamas. Él creía, como todos sabemos, haber arribado a las Indias por el oeste. Había en esa época mucho terraplanista. No creía que la Tierra era redonda. Lo que ignoraba es que entre Europa y las Indias había otro continente. El descubrimiento, entre comillas, de América marcó el comienzo de la conquista y el exterminio de los pueblos originarios y la concentración de recursos del Nuevo Mundo destinados a Europa. Por eso a veces uno, cuando hablan de las bondades de otros países, especialmente de Europa y de Estados Unidos, es doloroso, ¿no? Porque, bueno, parte de sus bondades son nuestras riquezas. En fin, en este momento en Argentina se lo considera el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. No obstante, supe, ayer o antes de ayer, supe que en algunas escuelas privadas lo festejaban como el Día de la Hispanidad, lo cual me puso los pelos un poco de punta, pero bueno, si no nos puso los pelos de punta la marcha, mucho menos la hispanidad de los colegios privados. Bueno, un 12 de octubre también, ya más adelante de 1963, el doctor Arturo Illia asume la presidencia del país. El dirigente de la Unión Cívica Radical del Pueblo había ganado las elecciones con apenas el 24% de los votos, ya que el peronismo estuvo proscripto durante 18 años y lo estaba en ese momento. 3 años después sufriría un golpe cívico-militar que lo derrocaría, golpe que ocurrió básicamente, pese a las humoradas de la derecha de que era una tortuga y demás cargadas a los que ellos están habituados, en realidad fueron en gran medida por sus medidas económicas, como anular los contratos petroleros que dañarían mucho el futuro del país, pretender hacer convenios más favorables para el país y aplicar la ley de medicamentos que ponía límites a las multinacionales que los fabricaban. Ya más cerca, un 12 de octubre de 1973, Juan Domingo Perón jura como presidente de la Nación por tercera vez. A los 78 años era el presidente más longevo de la historia argentina. Ya había sido derrocado en 1955, estuvo exiliado los siguientes 18 años, asume con su esposa María Estela Martínez como vice y fallece en el cargo en 1974. Dentro de 2 días, el 17 de octubre, hay varias efemérides importantes y vamos a cerrar con la del 17. En 1919 comienza a funcionar la Universidad Nacional del Litoral. En 1922 el general Enrique Mosconi asume el cargo de director de YPF. En 1939 se publica el último número de la revista Caras y Caretas. En 1979 la Madre Teresa de Calcuta recibe el Premio Nobel de la Paz. Y un 17 de octubre de 1945 se produce el histórico y emblemático Día de la Lealtad, cuando miles de trabajadores provenientes principalmente del cordón industrial del Gran Buenos Aires llegaron a Plaza de Mayo reclamando la presencia de su líder, Juan Domingo Perón. Ya sabemos que Perón había sido obligado por el presidente Farrell a renunciar a todos los cargos públicos que ocupaba con el objetivo de desarticular su programa político. También sabemos que fue detenido y trasladado a la isla Martín García. Finalmente el gobierno tuvo que ceder al deseo popular y el general Perón fue trasladado a la capital. Por la noche, Perón pudo encontrarse con sus trabajadores y brindarle su emblemático saludo con los brazos en alto.
Leopoldo Marechal, que es un histórico peronista y un escritor maravilloso, que nació en Buenos Aires y visitó habitualmente la ciudad de Maipú. Él solía veranear con su familia en Maipú. Mira, Sí, Leopoldo Moró tenía familiares y venía mucho a Maipú. Tengo un amigo nacido en Maipú que admira a Leopoldo y me lo contó. Y además, bueno, nuestra biblioteca pública municipal lleva por suerte el nombre de Leopoldo Marechal. Este gran escritor, nacido en 1900, escribió en su libro La jornada del 17 de octubre un fragmento que se llama Desde el oeste un rumor. Me permití tomar este pequeño fragmento que es de una prosa y luego un pequeño poema. Dice Leopoldo Marechal, era muy de mañana y yo acababa de ponerle a mi mujer una inyección de morfina. Sus dolores lo hacían necesario cada 3 horas. De pronto me llegó desde el oeste un rumor como de multitudes que avanzaban gritando y cantando por la calle Rivadavia. El rumor fue creciendo y agigantándose, hasta que reconocí primero la música de una canción popular y enseguida su letra. Yo te daré, patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P, Perón, y aquel Perón resonaba periódicamente como un cañonazo. Me vestí apresuradamente, bajé a la calle y me uní a la multitud que avanzaba rumbo a Plaza de Mayo. Vi, reconocí y amé los miles de rostros que la integraban. No había rencor en ellos, sino la alegría de salir a la visibilidad en reclamo de su líder. Era la Argentina invisible que algunos habían anunciado literariamente sin conocer ni amar sus millones de caras concretas, y que no bien las conocieron, les dieron la espalda. Desde aquellas horas me hice peronista. Bueno, y después un poema pequeño con el que me gustaría cerrar, que se llama Al 17 de octubre, y que también lo escribió Marechal. Era el pueblo de Mayo quien sufría, no ya el rigor de un odio forastero, sino la vergonzosa tiranía del olvido, la incuria y el dinero. El mismo pueblo que ganara un día su libertad al filo del acero tanteaba el porvenir y en su agonía le hablaban solo el río y el pampero. De pronto alzó la frente y se hizo rayo. Era en octubre y parecía mayo. Y conquistó sus nuevas primaveras. El mismo pueblo fue y otra victoria, y como ayer enamoró a la gloria, y Juan y Eva Perón fueron banderas. ya qué lindo, no lo conocía. Muy bueno. Precioso poema del querido Leopoldo Marechal. Claro, él lo defendía con una intelectualidad increíble al peronismo. Es decir, las cosas que él escribía sobre el peronismo no eran como se podría llamar de barricada o panfletaria, decía hasta como si fuera una ciencia, ¿no? Es que él discutía cosas y parecía un científico cuando hablaba del peronismo. Era un tipo, bueno, tal fue así que fue prohibido también, ¿no? En la época de la dictadura. Claro, claro. Y bueno, era parte de toda la intelectualidad, de todos los intelectuales del peronismo, ¿no? Que es otra cosa muy difícil de entender digamos, en la furia de la derecha irracional. Esto me pasó siempre, ahora me pasa peor, pero en la furia de la derecha yo siempre pensé, ¿y por qué el ensañamiento con los más humildes, si bien eran los grandes destinatarios de la justicia social, cuando el peronismo históricamente fue abarcativo de un sector intelectual muy potente? Jauretche nos perteneció primero y después le perteneció al peronismo y le pertenece a la historia del país, porque bueno, era un intelectual de primera agua. Entonces, siempre los patasucias, los que metían la pata, claro, me hace gracia
gracia porque es un discurso como muy primario, ¿no? Como muy berreta. Los que rompían el parqué para hacer asado, que yo decía es ridículo, a nadie se le puede ocurrir un No, disparate pero, así. perdóname, Sí, vos sabés que en la casa no había parqué. Además, seguramente. ¿Sabías, Julio, no? De eso vos sí. sí, pero No había parqué. claro, pero había departamentos que hacían, los nuevos departamentos se hacían, algunos con parqué, los departamentos. Claro. Pero, bueno, pero es parte de lo que dice Lucía, es parte del discurso de la derecha, que siempre ninguneó o subvaloró, digamos, lo que es el peronismo intelectualmente. Como dice Lucía, hay una potencia muy, muy importante intelectual que nació del peronismo. Seguro. Así que, claro. No, pero volviendo al tema del parqué, el tema venía en las casitas baratas que se hablaba, Claro. que era el barrio Evita y el barrio Echeverría, Camino de Ezeiza. Sí. Ellos decían que de los chalés, que todavía existen hoy, por suerte, de muchos laburantes, nunca hubo parqué, jamás hubo parqué, siempre fueron baldosas. Pero seguramente, aunque hubiera habido parquet, es irracional pensar, o sea, es esta misma mirada de Colón, ¿no? Colón llegó y creyó que los indios eran todos idiotas, o sea, es suponer que la persona humilde o la persona con otros hábitos o con otras costumbres va a tener ese nivel de irracionalidad, y es al revés, la irracionalidad es posesión de la derecha, de los que más tienen, de un tipo que es capaz de tirar un chancho desde arriba de un helicóptero. A un pobre no se le ocurre ese disparate, lo hace y se lo come. Se lo come, claro. Sí. Es más, bueno, ¿cuántas cosas dijeron de Evita cuando estaba enferma? Que le robaban la sangre a los bebés de los hospitales para dársela a Evita. Qué horror, eso no lo llegué a escuchar, pero... Sí. Gente, te digo, en mi familia lo escuché siempre que decían eso. Que por supuesto no lo creían en casa, ¿no? Pero es muy fuerte escuchar esas historias. Claro. Porque, claro, uno las escuchó. Por ahí no tanto en mi familia, porque mi familia creo que era antiperonista, pero no era gorila. El famoso término gorila que yo nunca entendía de dónde salía, y ahora yo me encuentro diciendo, pero mirá este gorila, ¿será posible? Claro, es el tipo enceguecido, el tipo que es capaz de decir que Perón, como se creó la Unión de Estudiantes Secundarios, era pedófilo. Yo en el momento escuché eso y yo dije, por favor, la pedofilia es una de las cosas más aberrantes. Hay que poder tener mucha certeza de un disparate así. Estamos hablando de un presidente de la nación. No, cualquier cosa era posible. Pero bueno, acá tenemos a señores. Pero hay otra cosa, me hiciste acordar de otra cosa. Julio también se tiene que acordar de esto. Cuando vino Gina Lollobrigida a la Argentina, en la época que estaba Perón. De los festivales de cine. De los festivales de cine, que se hacían en Mar del Plata, que eran los festivales a nivel de. Y venían venía todo. Las estrellas más importantes del mundo. Claro, venían acá. Decían que Perón tenía una cámara fotográfica que la veía desnuda allí en Lollobrigida. Bueno, es mucho. Pero 70 años después, escúchame, 70 años después, escuchá la marcha de ayer y vas a ver que dicen los mismos disparates contra la vacuna, que hay que tomar cloroquina, lavandina, porque si no te cambia el ADN. Yo con franqueza el lunes 12 opté por no escuchar ni mirar nada porque me lleno de furia. No tolero ese nivel de irresponsabilidad
básicamente de responsabilidad de la oposición, porque claramente Macri, Bullrich y otros cuantos instaron la irresponsabilidad de los diarios, o de los medios de comunicación que instaban a las marchas, y la irresponsabilidad de toda esa gente que estaba aglomerada uno al lado del otro en el medio de una pandemia, cuando todos los mayores estamos, yo personalmente, y sé que hay miles y millones de argentinos, estoy metida en mi casa hace 7 meses, y haciendo el programa como lo podemos hacer a través de esta videollamada, y ingeniándomelas con una tecnología que no me era afín, en el afán de no contagiarme ni contagiar al resto de las personas que quiero y al resto del mundo. Y estos fantoches, no, fue muy irritante. Así que el lunes opté por hacer otras cosas, agradables, diferentes, y llegar al jueves con mi cabeza sana y salva. A mí te llega, yo tampoco vi la marcha ni me preocupé del tema, pero vi algunas manifestaciones que pasaban en distintos medios y vi los carteles. Carteles son una cosa de, no sé, si viene un extranjero acá, un europeo, dice, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasa en este? No sé, es algo incomprensible, ¿no? Bueno, ahora que nombrás esto, perdón, del extranjero, el otro día, el martes, la escuchaba a Susana Rinaldi por televisión, que le estaban haciendo una entrevista, y ella hablaba de eso, ella hablaba de que ella ha estado mucho en Europa y que en Europa les llama la atención cómo el electorado argentino repite cada 10 o cada 15 años, cuando un gobierno nacional y popular lo hace crecer, repite la historia de votar al neoliberalismo, a gente que va a vender la patria, y que les resulta incomprensible que en este momento en donde hay un gobierno elegido democráticamente, nacional y popular, que casi no ha podido empezar a gobernar, y que lo poco que ha hecho ha sido, lo poco o mucho, en plena pandemia, ha sido en beneficio de toda la gente, porque hasta ahora se ha beneficiado con la ATP, con el IFE, con los créditos a 6 meses, a pagar a 6 meses y sin intereses, cosas impensables en la época macrista o en la época menemista. Entonces, que los europeos miraban azorados esa actitud de las reiteradas marchas de estos últimos 8 meses. Hace 8 meses que asumió el gobierno y durante 6 meses le ocurrió, gobernó en el medio de esta pandemia. Mira, de una irresponsabilidad supina. Yo te digo algo, yo vi algo de las marchas, no todo porque ya viste, ya me molesta. Y me convencieron estos muchachos. Vos sabés que ya no creo que son ni tarados, ni tontos, no. Antes yo estaba equivocado. Son tipos que no les interesa la democracia. Ellos se ponen a protestar porque hay democracia. Ellos quisieran a gente como Videla, que yo lo hemos visto a muchos, con la remera, pidiendo que vuelvan los militares. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si ellos no gobiernan ellos, tipo dictadura y tipo neoliberales, como ellos quieren ser, lo otro no existe. Ahí está el tema. Ellos de ninguna manera quieren confrontar política, siempre lo hemos dicho. Ellos no discuten políticas. No, claro. Cuando ellos hablan de república, pero es mentira. Yo creo que ellos hablan de ese orden establecido en el cual las clases medias altas siguen teniendo lo que tienen, las clases altas gozan de todos los beneficios, los supermillonarios y bueno, los pobres, qué sé yo, ya total están lejos y les ponen un murallón delante. Pero vos fíjate lo que decía la gobernadora. Los pobres no... ¿Para qué tantas universidades? Si los pobres no van a la universidad. Ahora tenés un gobierno como el de Néstor y Cristina que te arma
17 universidades en lugares de calle de tierra, y estos tipos se ponen locos. Van a decir, la pucha, acá está pasando algo. Ellos no se bancan. Pero fundamentalmente lo que se van a las marchas, el 99% son ignorantes políticos, son ignorantes. Muy. Porque cualquier consigna que tiran es totalmente contradictorio. No, cualquier cosa dicen. Lamentablemente, bueno, Lucía, la tenemos que despedir porque nos vamos a quedar con un relato de Scalabrino Ortiz. Ah, muy bien. Es muy interesante y la estamos esperando el próximo jueves para su rinconcito culturoso. Eso lo dije. me faltaba el culturoso. Chicos, un beso enorme y gracias. Los veo el jueves. Chao, gracias a vos. Chao. Chao. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado.